también que el niño trae, todas las consecuencias que esas problemáticas acarrean en su conducta y que comparte con todos los demás miembros de la comunidad y que el adulto también las lleva. O sea, aquí todos nos afectamos. Entonces, ese es el concepto, que ya no se habla de colegio. O sea, tú vas a escuchar el término colegio, pero cuando entres te vas a dar cuenta que en general los documentos y todos hablamos de una comunidad educativa. Ya no hablamos solamente de colegio, sino que nos vemos como una sociedad y que funciona, se organiza, se regula como cualquier sociedad. Tiene roles y funciones como cualquier sociedad. Y hay que respetarlas, ¿no es cierto? Porque nos ponemos de acuerdo como cualquier sociedad. Y cuando no las respeto, bueno, algo hay una consecuencia, como en cualquier sociedad. Y eso pasa mucho también porque dentro de esta sociedad hay pequeñas familias, que serían los cursos, que también tienen sus características, su propia personalidad, sus propias problemáticas. Y ahí tú te vas a ir dando cuenta de que, en el fondo, si uno se para de afuera, es como entrar a una ciudad donde hay una persona que sería como el alcalde, te voy a inventar, que es el que dirige, y están los concejales, que son el equipo directivo, y de ahí hacia abajo uno puede ir viendo todo, en realidad, y después se lo puedes ver más macro, el presidente, el Senado, y todas las instituciones que uno ve y puede reconocer digamos, en un país, tú lo puedes ir viendo del ejercicio, ¿no es cierto?, de esos roles también dentro de esta comunidad educativa. Entonces, una comunidad educativa, como bien dice ahí, es un espacio de encuentro, porque la comunidad no es solamente las personas, sino todo el contexto, ¿ya? En el cual se crean y ejecutan acciones, ¿ya? Idealmente de manera coordinada, por eso uno tiene una planificación. Y esa planificación vamos a ir dándonos cuenta, porque vamos a ir de a poquito, y vamos a llegar al PI que conversábamos la semana pasada. Y en esta comunidad, bueno, ¿quiénes componen esta comunidad? Todos y todas aquellas personas que desde las distintas funciones, desde las distintas necesidades, ¿no es cierto?, cumplen un rol, o sea, cumplen una función para que esta comunidad pueda cumplir su fin, que es educar, y pueda cumplir el fin de educar dentro del resguardo de cierta protección que ya hemos conversado. Entonces, en una comunidad educativa, como conversamos, todos educamos. Todo miembro de esa comunidad educa. Todo lo que haga un miembro de esa comunidad va a afectar de buena o mala manera la convivencia y los resultados de esa convivencia. Hasta ahí, si vamos bien, tú me puedes ir interrumpiendo si vas teniendo dudas. Entonces, los asistentes de la educación en esta comunidad educativa tenemos un rol formativo, de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, por ejemplo, tú en el aula, cuando estás con el niño, educando una conducta, acompañando y educando la identificación de diferentes emociones, educando, por ejemplo, en algún contenido específico, eso es súper directo. Pero es indirecto, por ejemplo, cuando tú favoreces que se mejore el clima escolar, favoreces, por ejemplo, el trabajo colaborativo con otras asistentes de aula, favoreces la comunicación entre el apoderado y el profesor, porque en este contexto, especialmente en este contexto, las asistentes de aula han sido fundamentales. Pero en todo, siempre, todo está el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el proceso de enseñanza y aprendizaje participamos todos. Todos somos maestros y todos somos aprendices. ¿Ya? Siempre estamos nosotros, como adultos, como profesionales, como auxiliares, siempre estamos enseñando con nuestra conducta, con la manera en que nos relacionamos, y siempre estamos aprendiendo de un otro. Ese otro es el niño, el adolescente, los papás de ese niño adolescente, otros compañeros, las experiencias con otros colegios, ya las experiencias que traen estos niños de otros colegios, cómo aplicaron ciertas técnicas otros colegas, los errores de otros colegas, o sea,
nos vamos retroalimentando y vamos aprendiendo entre nosotros permanentemente. Entonces aquí no es como ver al niño como una vasija media vacía, donde vengo yo, adulto, ¿no es cierto?, vasija llena y completa, y te voy a llenar con mi conocimiento esa vasijita, ese vasito. Sino que vemos a ese niño como una vasija que tiene un contenido y que lo trae, que son sus experiencias, son sus vivencias, es su familia, en el contexto escolar son todas las experiencias que trae de otros colegios y que no es menor. Por ejemplo, yo como asistente, bueno, y parte del equipo de convivencia, siempre estoy viendo de dónde vino el niño. Siempre estoy viendo si el niño, por ejemplo, se ha cambiado de consulta, se ha cambiado muchas veces de colegio, consultando si ha tenido, por ejemplo, alguna dificultad de convivencia, porque a veces vemos niños muy calladitos o niños muy agresivos que en algún momento quizás sí fueron víctimas de acoso. Niños que a lo mejor son víctimas de maltrato, porque el acoso y el acoso al final es un maltrato sostenido en el tiempo. Entonces el niño presenta las mismas conductas, que sea que lo maltrataron un compañero, un par, que lo maltrataron sus padres. Conductas, pero la misma afectación no. Porque cuando tú fuiste, por ejemplo, acosado por un compañero, pero tienes un vínculo afectivo que te apoye y que te contiene, ese niño va a poder lograr superar esa situación. A diferencia de que si tenemos un niño que fue maltratado, evidentemente que no tenemos el adulto, la figura de apego de un adulto que lo contenga. Y ahí ya va a ser más complejo. ¿Quiénes conformamos entonces esta comunidad educativa? Bueno, esta comunidad educativa la conformamos los profesores y directivos, padres apoderados y la familia de nuestros niños, los sostenedores, nuestros niños y los asistentes de la educación. Y dentro de los asistentes de la educación tenemos tres diferenciaciones, de acuerdo también a las funciones y a los roles que se solicitan. Están los profesionales, donde encuentras, por ejemplo, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, que prestan un servicio profesional. Y todos prestamos un servicio de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de esta comunidad. Todos. ¿Ya? Estos profesionales, sus competencias específicas de acuerdo a la profesión que tienen. Están los paradocentes, que los paradocentes son aquellas personas, técnicos, o en este caso, por ejemplo, inspectores y asistentes de aula, que prestan una labor directa a la enseñanza, al proceso de enseñanza y aprendizaje del docente, del profesor. ¿Ya? Y que también está compuesto, por ejemplo, con los técnicos que están en el área de la computación, con la secretaria, con todo aquel que tenga un título técnico. Y están los de servicios auxiliares, que son las personas que procuran que el espacio esté limpio y de disponer un espacio seguro y adecuado para poder llevar a cabo todas las funciones, todas las actividades para vivir en esta comunidad. Entonces, todo profesional que sea asistente de la educación, cuando digan los asistentes de la educación, estás tú, estoy yo, está la persona que hace el aseo y mantención del colegio. Estamos todos nosotros somos asistentes de la educación. O sea, todos nosotros estamos apoyando, asistiendo en la labor educativa al profesor y a la comunidad. Por eso nos llamamos asistentes. Asistimos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, en este proceso de educación. Y desde lo que la función que cada uno cumple. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los canales en los que esta comunidad educativa participa? O sea, ¿cuáles son aquellas instancias en las cuales como comunidad nosotros nos toca participar, a nosotros nos toca ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, tenemos tres. Está el proyecto educativo institucional, el PI, está el reglamento interno
o manual de convivencia, y está el consejo escolar. Estas tres instancias tienen diferentes funciones que las vamos a ir conversando y en las cuales nosotros vamos a tener diferentes tipos de participación. ¿Ya? El PI, que es el Proyecto Educativo Institucional. El PI es una herramienta que organiza los objetivos comunes de esta comunidad. Dice, por ejemplo, habla de la misión, de la misión es lo que queremos ser. O sea, lo que nosotros, la comunidad educativa pretende ser, por ejemplo, pretende apoyar al niño en la adquisición de los aprendizajes valóricos, éticos, te estoy inventando, ¿ya? Pero ahí redacta, después dice la visión, queremos que en un futuro será aquella espacio en el que los niños puedan desarrollar sus diferentes áreas o un desarrollo integral del ser humano. Ya. Y te habla y te baja toda esta idea que es compleja, porque cuando la misión y la visión uno las ve redactadas muy parecidas, y uno en realidad dice, yo no entiendo muy bien, y me pasó a mí también, pero hace una bajada, o sea, los aterriza en conducta. Entonces, por ejemplo, dice, pensamiento crítico, favorecer un pensamiento crítico, incentivar el cuidado de la salud. Entonces, todo lo que ellos quieren ser, lo bajan en conductas que se llaman sellos. ¿Ya? Y todos los PI tienen sellos. Todos. Que son como la marca, así como que tú le pusieras, por ejemplo, un sello. Un sello es decir, ya, como va en los potes de margarina y dice alto en calorías, alto en grasa saturada, ya. Tú, por ejemplo, ves la mantequilla, vamos a decir, ese es el colegio. La mantequilla tiene un montón de ingredientes y un montón de características. Ya, uno no las lee todas, porque es la verdad. Pero uno, ¿en qué se fija? En lo más concreto y que para uno, ser humano común y corriente, entiende. Este es alto en azúcar, alto en grasa saturada, alto ya, listo. Y uno va eligiendo un producto de acuerdo, ¿no es cierto?, a las características que tiene. Un poquito más sano desde lo que yo quiero, por ejemplo, ya, tiene más azúcar y menos sal. Ya, prefiero que vamos por la sal y no por el azúcar, vamos por el azúcar y no por la sal. ¿Ya? Más o menos como un ejemplo. Eso mismo pasa con el PI, uno como apoderado. Pero, ¿qué representa? Lo que es el producto. Representa las cualidades del producto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. ¿Y para qué sirve? Bueno, orienta el quehacer del colegio. Porque si dice, nosotros queremos ser una comunidad educativa que promueva el desarrollo integral del niño y del adolescente, entonces no solo nos vamos a dedicar a la parte curricular, sino también vamos a tener un montón de actividades extraprogramáticas que desarrollen otras áreas. Vamos a tener, por ejemplo, arte, y vamos a tener muchos talleres de arte, diferentes tipos de arte. Vamos a tener música, vamos a tener teatro, vamos a tener patinaje, deporte. Entonces, ¿por qué? Porque este colegio, ¿qué dice? Yo quiero que este niño se desarrolle no solamente en los contenidos que tiene el currículum, o sea, que sepa sumar, restar, leer, escribir, ¿ya? Sino también queremos que este niño, por ejemplo, tenemos servicio a la comunidad para que desarrolle una conciencia ética y moral. Tenemos arte en las diferentes expresiones para que este niño también pueda desarrollar eso. Tenemos deporte. ¿Y por qué? Porque esta comunidad educativa quiere eso. Podemos tener otra comunidad educativa que diga, nosotros queremos que el alumno que salga de aquí logre tener una carrera, por ejemplo, profesional. Logre ser un aporte desde los conocimientos científicos a la comunidad. Entonces, ¿qué va a hacer ese colegio? Ese colegio va a tener los contenidos curriculares y, por ejemplo, va a tener taller de ciencia, preuniversitario, charla motivacionales, ferias, por ejemplo, vocacionales. Se va a ir por ese lado, porque obviamente este colegio, ¿qué quiere? Quiere esto. ¿Entiendes más o menos hasta ahí? Ya, bueno. El PI entonces es el que organiza y orienta, ¿no es cierto?,
porque esto es un plan, es un proyecto, está elaborado y de ahí surgen como otros proyectos, ¿ya? Surgen como otras estrategias. Entonces, eh, tiene que ver con toda la personalidad que tiene esta institución. Y por lo tanto, los dos ejemplos, si yo en el primero quiero un desarrollo integral, por ejemplo, de miembros de nuestra comunidad, entonces yo voy a necesitar que quienes sean parte de mi comunidad no se enfoquen tanto tampoco en que el niño tiene que alcanzar un nivel o un rendimiento académico de excelencia, sino también tengo que tener personas que valóricamente digamos, tengan un aspecto valórico notorio, por ejemplo, o que sean católicos, ponte tú en el Colegio Oriones, estoy inventando, pero que también incentiven. Nosotros, por ejemplo, en el Colegio Oriones, yo no trabajo en el Colegio Oriones, pero, por ejemplo, en el Colegio Oriones, como se quiere un desarrollo integral, la fe también tiene importancia en eso. Cuando llegaban los niños, se rezaba. ¿No es cierto? Ya, la capilla siempre estaba abierta. Había misas cada cierto tiempo, vía crucis para Semana Santa. ¿Te fijas por qué? Porque el colegio tiene dentro de su proyecto educativo, de su razón de ser, un área espiritual que es importante. Un área también que tiene que ver con la salud y el cuidado del cuerpo. Entonces, compremos máquinas para hacer ejercicio y en el patio de abajo están las máquinas. Digámosle a los apoderados, que también son miembros de esta comunidad, que pueden venir en cualquier momento a hacer ejercicio. Al niño lo pesan, lo miden y un control también del peso y de la talla. La nutricionista mandaba posibles, por ejemplo, colaciones. ¿Te fijas por qué? Porque eso tiene sentido con lo que el colegio quiere y espera. Pero en otros colegios, por ejemplo, no es así. En otros colegios no se reza. En otros colegios, por ejemplo, si no está como un sello, como una de las características de ese colegio, la vida saludable, si bien es cierto, por ley no pueden vender comida chatarra, por decirte, en el colegio, pero no hay mayor conciencia, no se pesan a los niños, no se verifica si tienen peso y talla adecuado, si llevan alguna colación que corresponde, no, porque su énfasis su mirada está en otra cosa. Ni bueno ni malo, el papá elige. ¿Ya? Pero sí los profesionales, si yo quiero lograr algo, tengo que tener personas que me ayuden con características para lograr eso. O sea, si yo, por ejemplo, quiero poner una empresa que venda mascarilla, tengo que contratar personas que sepan coser de entrada, que sean detallistas también. No puedo contratar, por ejemplo, a una persona que no sabe coser porque esa persona no me va a ayudar a lograr los objetivos. ¿Ya? Por eso las personas que trabajamos en un colegio, ahora, esto es lo ideal, esto es lo que se propone, ¿ya? Pero hay muchos colegios que contratan gente sin necesariamente pescar su PI y decir, esta persona encaja aquí, ¿ya? Pero de ahí sale lo que tú vas a tener que realizar. ¿Ya? Entonces es un instrumento que se usa para orientar, donde se planifica, porque te da las bases. Te dice, chiquillos, nosotros queremos irnos por aquí. Entonces todo lo que se haga en el colegio se tiene que hacer pensando en irnos por aquí. Ya, súper. Después conversamos del reglamento interno y o manual de convivencia. ¿Y por qué dice y o manual de convivencia? Porque el reglamento interno es más que el manual de convivencia. El reglamento interno también tiene una parte que se llama de higiene y seguridad, que tiene que ver con aspectos, por ejemplo, a ver, algo súper concreto y práctico. Supongamos que haya algún funcionario del colegio que haya cometido una falta que esté establecida en el manual de convivencia. ¿Ya? Hablo de un adulto. Supongamos ya, un adulto tiene una relación afectiva con un niño. Esa es una falta de parte del adulto. Y está establecida, por ejemplo, en el reglamento interno, que no sale solamente el manual de convivencia donde dice si un niño no va con un chaleco que no es el del color del colegio, se le llamará el apoderado. ¿Ya? Esas son
todas aquellas situaciones en las cuales el niño tiene una conducta que está fuera de lo que este colegio establece, que esta comunidad ha establecido, va a tener una medida. No se llaman castigo ni sanciones, es una medida. Y esas son las que aparecen. Hay leves, hay graves y gravísimas. En general esa es la clasificación. Por ejemplo, que un niño llegue con un gorro, generalmente un polerón, o no con el buzo del colegio, eso es leve. ¿Te fijas? En general eso es leve. Entonces, en el reglamento interno aparecen, como por ejemplo, si yo cometí una falta, mi empleador, que eso se llama de higiene y seguridad, ahí aparece, mi empleador me va a hacer una amonestación verbal. Para decir, ¿sabes qué, Elizabeth? Bueno, la conducta que tú tuviste, si bien es cierto, no fue, por ejemplo, un maltrato al niño, pero sí, si vuelve a suceder esta situación, si tú vuelves, por ejemplo, a tener esta conducta, entonces vas a tener que recibir una carta de amonestación y a la tercera un despido. Todas esas cosas también están en el reglamento interno. Y el manual de convivencia y el reglamento interno contiene al manual de convivencia. Lo que pasa es que como nosotros en general, lo que más nos atañe, lo que más como está permanentemente afectando a la comunidad son las conductas problemáticas de los chiquillos, son todas estas faltas que puedan tener, entonces uno siempre habla del manual de convivencia, pero el manual de convivencia está dentro del reglamento interno. ¿Ya? Ya, entonces, el reglamento interno, yo puedo, por ejemplo, no sé, decir, ya, yo voy a tener un reglamento interno que diga que yo no te voy a ni siquiera dar una amonestación verbal, yo te voy a echar al tiro. Y no aparece eso como causa grave, pero tú me callas mal, así que te voy a echar al tiro. Los reglamentos internos, igual que el manual de convivencia, no pueden... ¿Me da un segundo? ¿Me da un segundo? Sí. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, como todo, como lo que hemos conversado, ninguna norma, ninguna idea que a mí se me ocurra de falta que pueda tener el niño puede ir en contra de la normativa que tiene el país. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vimos que Chile, ¿no es cierto?, adhirió a la Convención de los Derechos del Niño, bueno, y a los derechos humanos, y no puede ir en contra de lo que aceptó libremente respetar. Por lo tanto, todo lo que yo coloque ahí, por ejemplo, si un niño tiene una conducta agresiva con otro, y yo digo, ya, ¿sabes qué? No, a este niño le vamos a pegar para que sepa lo que duele, estoy inventando, le vamos a pegar, le vamos a hacer lo mismo. Yo no puedo ir en contra, no puedo sobrepasar, no puedo transgredir las normas que me rigen como país o como sociedad. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo coloque ahí, tiene que estar dentro del marco legal. Por lo tanto, no puedo hacer nada que vaya en contra de la Constitución Política, no puedo hacer nada que vaya en contra de la Ley General de Educación, la LGE, la LEGE es la abreviatura de la Ley General de Educación, que es la que incluye esta idea de que todos educamos y que los asistentes de la educación son parte de esta comunidad educativa. La Declaración de los Derechos Humanos y Convención de los Derechos del Niño, ni la normativa vigente dictada por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación estableció el decreto, el 500 y algo que tú no puedes dejar repitiendo un niño, o sea, así lo conoce la gente. ¿Cuánto? Es que se me confunden con otros que uno conoce. Pero bueno, después te voy a mencionar cuál es y te voy a mandar un link para que tú lo revises, ¿ya? Nosotros en el colegio no podría ir en contra de lo que el mismo ministerio establezca.
¿Hasta ahí? Bien. Ujú. Y por ejemplo, cuando tenemos un manual de convivencia que son muchas hojas, porque dice por ejemplo, se pone en todos los escenarios posibles dentro del colegio para poder establecer todas aquellas conductas que estarían fuera de lo que esta comunidad establece, que estableció como una norma de buen vivir entre nosotros. Todo enmarcado en esto. Yo no puedo establecer porque, por ejemplo, una norma de buen vivir es ojo por ojo, diente por diente, tú me pegaste, yo te pego y estamos todos bien. No, ¿ya? Pero en esta comunidad de nosotros hay colegios que, por ejemplo, no les molesta o no tienen como una falta, aunque sea leve, es que el niño llegue con ropa que no es del colegio. Ni lo consideran, pero hay otros colegios que sí lo consideran. Por lo tanto, lo colocan y colocan que tendrá, por ejemplo, será una falta leve y que se tomará las siguientes medidas. Y te vas donde dicen las medidas leves, pues y empiezas a leer. Cada vez que un niño, por ejemplo, tiene una conducta que va en contra de lo que esta comunidad estableció, que era lo adecuado o lo correcto o lo aceptable, uno tiene que ver ya, mira el manual de convivencia o revisa el protocolo de tal cosa, a ver qué dice. Dice tal cosa, ok, como si fuera, como si uno fuera, por ejemplo, un abogado que revisa las leyes para saber si, digamos, el acto cometido tiene alguna sanción penal, no sé, eso mismo lo hace uno. Entonces uno va y dice, oh, ¿sabes qué? Sí, dice que hay que llamar al apoderado. Entonces se cita al apoderado. Por eso todos en el colegio decimos, ¿qué dice el protocolo? ¿Qué dice el protocolo? Porque los protocolos es, en caso de que el niño, por ejemplo, comete una falta leve, y te vas, ¿cuáles son las faltas leves? Ya dice. En caso de que el niño cometa una falta leve, estas son las posibles medidas. Y ahí uno dice ya, llamar a la, sabes que ya lo llamamos, chuta ya, entonces a lo mejor, no sé, tenemos que tomar otra medida, ya que vaya con la psicóloga o con la asistente social un par de sesiones para ver qué pasa con esto. Y después de que no pase nada, por ejemplo, pasa de ser una falta leve, porque está establecido que si un niño en reiteradas oportunidades, por ejemplo, ha cometido el mismo acto y ya se han tomado las medidas reparatorias al respecto, entonces puede pasar a ser una falta grave. Todas esas cosas así están en el manual. Por eso el consejo es, cuando tú ingresas, pases a ser parte de una comunidad educativa, dentro de las cosas que sí tienes que aprender, que son, ¿no es cierto?, todas las que tienen que ver con el contenido y lo que te solicitan, es importante que te informes, porque es como llegar a otro país y no saber cuáles son las leyes, o por lo menos las más importantes de ese país, porque vas a estar cometiendo faltas probablemente por desconocimiento. Pero la característica de aquí es que son niños y el desconocimiento puede costar caro. ¿Ya? Entonces, visualízate como que estás llegando a otro país, estás llegando a otra comunidad donde tienes que enterarte de por lo menos de las cosas básicas. Por ejemplo, cuál es el protocolo que hay sobre acoso, a quién hay que dirigirse, cómo yo oriento a un apoderado si me viene a decir, por ejemplo, que su hijo está siendo acosado. Ah, por ejemplo, si uno no lo conoce y dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo que hable con la mamá. Vaya y hable con la mamá. Pero resulta que el protocolo a lo mejor de la comunidad en la que tú estés dice que frente a recibir la información de algún caso de abuso tienes que ir a hablar con la encargada de convivencia, te saltaste el protocolo. De ahí estamos mal. Por ejemplo, si ese colegio se va a pronunciar con respecto a sacar al niño del aula. Imagínate que dicen, no, sí, los niños aquí uno los puede sacar del aula y que tú digas, ya, salga. Pero resulta que te saltaste el protocolo porque no lo leíste, por ejemplo, que diga que el niño cuando sale del aula o, por ejemplo, tiene una conducta que no corresponde, tienes que llevarlo tú al CRA, por ejemplo. O tú tienes que llevarlo a inspectoría. O viene el inspector y tú tienes que dejar escrito y registrado. Por eso es importante
que uno tenga la concepción como que vengo a un país y si tú llegaras a cualquier país tendrías que enterarte, por ejemplo, primero el idioma que hablan, o sea, cómo conversa esta comunidad, qué cosas normalizaron, qué cosas yo las veo raras, pero que acá se hacen. Por ejemplo, con quién tengo que hablar, con quién no, cuáles son las rutinas, quién es el que se pone en la puerta, que al que se pone en la puerta a lo mejor no le gusta que tú entregando a los niños te coloques al lado. Entonces tendrás que ser más atrás porque esa es la costumbre y ya lo aceptar. Todas esas cosas vas a tener que irlas aprendiendo. Porque te vas a ir a vivir a un lugar que desconoces. Y es importante estar atenta. Y en este lugar también generar redes. También identificar a las personas, o sea, quién es el encargado de convivencia. Generalmente, el encargado de convivencia es con quien tú puedes ir a conversar ciertas situaciones, incluso que puedan pasar en el aula con el profe y que tú necesites decírselo a alguien. ¿Ya? Porque puede el profe tener conductas que no corresponden. Y en eso uno tiene que asesorarse, si ante la duda, ¿esta conducta será constitutiva de algún delito? O en el fondo, claro, le dijo siéntate, lo tomó y lo sentó, pero en el fondo eso no sería como denunciar. Usted lo conversa con, idealmente, el encargado de convivencia. ¿Y por qué te digo generalmente encargado de convivencia? Porque generalmente es alguien del área, no es directivo, no es inspector general, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es? Es el asistente social, es el psicólogo, es un profesor, el orientador, personas que en el fondo te van a poder dar también otra mirada, y no la mirada quizá un poco más comprensiva con la situación que podría tener un profe. Pero ahí tú tienes que ir identificando a las personas. Cuando en el reglamento interno, por ejemplo, nosotros pusimos todo lo que nos había pasado, todo lo que nos enteramos, ya mira, está impecable, están todas las conductas que los niños puedan hacer. Y resulta que viene, no sé, el estallido social que hubo el año pasado y los chiquillos se toman el colegio. Ya, y los chiquillos rompen la sala, rompen las mesas, rompen todo. Y nosotros, por ejemplo, como fue el caso, y a raíz de lo cual salió la ley Aula Segura, que unos niños entraron a un colegio y le tiraron ácido a la profesora. O sea, ¿cómo tú ibas a tener establecido en tu manual de convivencia en caso de que el niño o adolescente le tire ácido a la profesora? Es que eso es impensable. Porque uno dice, no, es que ahí sale de cualquier idea, de cualquier norma. Bueno, para esas situaciones en las cuales tu manual de convivencia no menciona nada de eso, surgió la ley Aula Segura. Y esto es importante porque hay mucha gente que desconoce la ley Aula Segura y habla de un montón de cosas, pero la ley Aula Segura te establece dos aspectos fundamentales principalmente. Uno de ellos es lo que tiene que ver con el perjuicio que pudiese cometer un niño al proceso de aprendizaje de los demás. Por ejemplo, si dañan el inmueble, el niño no va a poder ir al colegio. Si rompe, por ejemplo, los data, el niño no va a poder acceder al contenido que se iba a entregar por eso. Y ahí uno argumenta entonces que le aplica ciertas medidas a niños, por ejemplo, no sé, la expulsión o la cancelación de matrícula para el próximo año, porque estos son los casos extremos, ¿ya? Argumentando la ley de aula segura, que te protege, digamos, de aquellos actos que a ti jamás se te pudiesen haber imaginado colocar en tu manual de convivencia. Entonces, para eso sirve, para poder... Oh, se me movió la cámara. Espérate, se me movió la cámara. Pero estoy por si acá.
Solo que la voy a poner de nuevo porque me fui. Déjame ver para que me veas porque se me desactivó. Ya, la cosa es que la idea es esa, es que nosotros frente a esas situaciones tampoco estamos tan desamparados, sino que tenemos la posibilidad de argumentar esta situación y que el colegio pueda tener algún resguardo ahí. El colegio pueda tener algún resguardo frente a situaciones de ese nivel de violencia que nadie quisiera que tuviésemos, pero los tenemos. Y en eso no podemos desconocerlo, porque es parte de la vida también de esta comunidad. Estaba mal. ¿Ya? Entonces, importante, manual de convivencia. Tiene un montón de protocolos. En el colegio que yo estoy tiene más de 19 protocolos. Imposible poder aprendérselos todos. Pero tú seleccionas, por ejemplo, importante, el manual que tenga relación con el acoso. Porque es lo que tú vas a vivir en el aula. El protocolo, el manual que diga, que hable, por ejemplo, en relación a las faltas que pudiesen cometerse entre apoderados. Porque tú vas a estar en el WhatsApp del curso, porque tú vas a ver los apoderados, porque los apoderados van a llegar y a decirte cosas, porque vas a ver apoderados, por ejemplo, no sé, que lleguen al colegio y le paren el carro a uno de tus niños, porque es mamá de otro, eso pasa. Entonces también, ¿qué se hace en ese caso? Protocolo, por ejemplo, los protocolos, por ejemplo, que tienen que ver que en casos de accidente. Visualízate tú en el aula y más o menos viendo, a ver, ¿cuáles serían quizás aquellas cosas como que pasan más seguido? Porque tú como mamá también lo pudiste ver, ¿no es cierto? Las cosas que pasan más seguido en los pequeños. Y ahí, cuando tú estés en una comunidad, entonces empieza a buscar qué dicen los protocolos, el protocolo sobre esto, porque por ejemplo, si tú vas a trabajar con niños de primero a cuarto, el protocolo en casos de autolesiones o ideación suicida, la verdad está en el colegio, ideal saber todo lo que tiene que ver con el colegio, pero en la práctica y en lo cotidiano, al menos en lo masivo, no es parte del diario vivir tuyo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, un profesor que ya esté en quinto, sexto y de ahí hacia arriba, debiese sabérselo. Porque es más o menos la edad en la que los chiquillos empiezan a tener estas conductas. Pero el protocolo que tiene que ver con maltrato, te fijas y uno puede empezar, oh sí, este sí, yo creo que este también, ir leyéndolo, revisándolo. ¿No es cierto? Es imposible aprendérselos todos, pero sí tener una idea de, en general se van a repetir las figuras, hablar con el encargado de convivencia, hablar con la dupla, hablar con el inspector general, bueno, en general se repite. En general se repite, pero es importante, por último tú misma decís, ¿sabes qué? En este colegio todos los protocolos terminan derivando, o sea, todo termina solicitándote que vayas a hablar, por ejemplo, con el inspector y el encargado de convivencia. Ah, ok, entonces tienes claro que lo que tienes que hacer es eso. ¿Te fijas? Pero tú verificas lo que diga ese protocolo. Y esa es digamos, son las maneras más sanas de conducirse. Porque entonces tú vas a decir, ah, ok, mira, aquí yo, por ejemplo, en estos casos no soy yo quien vaya a hablar con el encargado de convivencia, sino es el profesor. Ya, yo sé que es el profesor, entonces frente a una situación que yo presencié y presenció el profesor, yo sé que es el profesor, por ejemplo, quien tiene que ir a comentárselo al encargado de convivencia o al inspector. Pero resulta que si tú ves que pasan los días y el profesor no ha hecho nada porque se lo olvidó, por lo que sea, entonces tú sabes que, dice, si no lo hace el profesor, entonces hay que ir directamente quien lo vio a hablar con el encargado de convivencia, entonces te tocará a ti ir a hablar. Porque te tienes que poner en todos los escenarios. El profesor es una persona y hay personas que son irresponsables y que aparte ejercen la docencia. Entonces y hay profesores que no les han informado ni se han informado de estos nuevos cambios, que no son ni tan nuevos, pero de la normativa,
de la obligatoriedad de denunciar, del plazo en el que tengo que denunciar, de quiénes son los que establece la ley que tienen que denunciar, de qué sanciona, por ejemplo, la ley de maltrato. O sea, no puedo decir ya para variar, oiga, pero usted para variar siempre anda con la misma cuestión, ¿cuándo va a parar? Córtela, hombre, porque uno escucha todas estas cosas, córtela, hombre, si usted no va a llegar en una parte, es un porro. Hoy el medio discurso. Entonces le he dicho, a ver, quizás no es constitutivo de delito, pero si sigue en esta escalada, fijo lo va a hacer, porque la ley también sanciona las descalificaciones. Por ejemplo, entra a la sala, o agarrar fuerte, o más zamorrear, ¿cachai? Todas esas cosas, ¿cachai? Me salió. Todas esas cosas pueden ser constitutivas de delito en algún momento. Y puede que el profesor, y aunque tú no lo creas, hay muchos, no sepa que la ley de maltrato ahora incluye esa figura. Que la ley de maltrato ahora dice que si el niño se siente maltratado psicológicamente, él puede realizar gestiones y argumentar que aquí hubo un maltrato. Ahora, el niño puede sentir muchas cosas y si es el tribunal quien tiene que establecer el daño que el niño pudo haber tenido o no. Porque un niño también, su relato es manipulable. Y los apoderados en eso muchas veces también lo hacen. Pero es el tribunal quien tiene que establecer el nivel de gravedad de esta situación. Entonces también hay que educar a la comunidad en que tú estás, entendiendo que hay profesores que tienen un ego bastante alto y hay profesores que están encantados de tener a alguien que esté a otro adulto que esté en el aula. Te vas a encontrar con ambos. Y te va a tocar seguramente trabajar con todo tipo de profesores. Profesores que te van a incluir y tú vas a hacer un equipo. A profesores que te van a tener recogiendo los lápices que se cayeron, no sé, mandando comunicaciones y dejando a los niños en la puerta. Porque esto también está dentro de las experiencias nuevas que se viven dentro del aula. El profesor era solo en el aula. Una educadora de párvulo casi ni se visualiza sin un asistente, pero el profesor no. Estas son cosas relativamente nuevas para el profe y no a todos le acomoda. Así que ahí a aportar, a escuchar, a mirar y a buscar otra persona fuera del aula que también te pueda servir de apoyo y de orientación. Porque si tú te quedas, por ejemplo, solo en generar un excelente equipo con tu profe, primero te pueden ir cambiando. Y segundo, ¿qué haces si ese profesor tiene alguna conducta que tú sabes que vas a tener que comentar e informar? Te quedas sola. Y eso les ha pasado a varias. No, yo me la juego por mi profe, por la profe, y está bien. Pero cuando uno está en buena, nos queremos todos. Pero cuando hay que decir, ¿sabes qué? Yo pienso tal cosa, que te reconozcan que es válido lo que tú dices y que haya algún cambio, no siempre hay recepción. Entonces, a estar atenta, a cuidarte tú también. O sea, tampoco te tienes que molar. Oh, no, yo misma voy a ir a hacer la denuncia porque siguen los conductos regulares para que quede siempre registro de que tú seguiste todo lo que decían los protocolos referentes a alguna situación. Entonces no pasó por ti. Y si se hace una investigación interna, que se hacen, aparezca que, mire, yo dejé registrado en el cuaderno del niño, fui y le informé al inspector, fui a hablar con la encargada de convivencia, no le comenté, por ejemplo, el apoderado vino y yo no le comenté nada. Tú hiciste todo lo que el manual te solicitaba que tenías que hacer, por lo tanto tú no hiciste nada inadecuado. Ah, ya, ok, y eso queda como registro. Es complejo porque estas cosas uno antes no las veía, pero bueno, habían prácticas que no debiesen ser y que se aceptaba, porque no teníamos esta visión que ahora tenemos y que nos tenemos que acomodar, no tenemos mucha opción. Ya, entonces, ¿quiénes somos esta? Viene el Consejo Escolar. El Consejo Escolar considera la participación, bueno, de todos los miembros
Ahí van, por ejemplo, del centro de padres, del centro de alumnos, encargada de convivencia, el sostenedor, directivos, y se reúnen, ¿no es cierto?, a principio de año, no puede pasar de marzo que se reúnan, el ministerio establece la fecha tope en la que se puede reunir este consejo escolar, porque van representantes de todos los miembros de la comunidad. Entonces están las visiones de todos los miembros de la comunidad. Y es ahí donde se toman ciertas decisiones, donde se informan, por ejemplo, el plan de gestión de la convivencia escolar, que son todas aquellas estrategias que se van a establecer para mejorar o mantener la convivencia escolar en el colegio, en esta comunidad, entre otras tantas funciones, no solamente eso. ¿Ya? Entonces, como van representantes de todos los miembros de la comunidad, todos opinan sobre lo que está pasando, todos se informan de lo que ahí se está conversando. Y ahora, por ejemplo, entonces pasamos a lo propiamente que estábamos conversando. O sea, ¿quiénes son los asistentes de la educación? Los profesionales, ahí sale una lista, pueden ser más, porque eso va a depender del colegio. Si el colegio, por ejemplo, incentiva mucho la inclusión, evidentemente que va a tener que tener profesionales, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, educador diferencial. Si, por ejemplo, por otro lado, tú incentivas con otro enfoque, puede que no tengas el PIE, ¿no es cierto? Que el PIE se postula, pero son aquellos profesionales que están dispuestos, que están preparados y que están pensados para apoyar a aquellos niños que tienen alguna necesidad educativa especial. Ahora, si nuestro sistema educativo piensa o se enfoca en las necesidades educativas especiales que no favorecerían la adquisición del aprendizaje, no aquellas necesidades educativas especiales de niños que salen de la norma, de talento. Por ejemplo, no sé, tenemos un niño que pudiese ser, no sé, Pablo Neruda en un futuro. No, bueno, no están dispuestos los psicopedagogos, las educadoras diferenciales para generar estrategias y que ese niño sea un talento, un aporte a la ciencia. No. Están pensados, desgraciadamente, para aquellos niños a los que están descendidos, porque ese es el término. A mí no me gusta mucho, pero tú lo vas a escuchar mucho en el colegio. Está más descendido, o sea, está por debajo de lo que se espera. Entonces, como hay que levantarlo, subirlo para que llegue a lo que se espera, todos los profesionales están pensados en ellos. En ellos. Y ellos son, por ejemplo, los niños TEA, trastorno del espectro autista, niños TDAH, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, los niños, por ejemplo, que tienen algún trastorno específico del aprendizaje, te los estoy nombrando porque estos son los que vamos a ver en un futuro, un trastorno específico del aprendizaje, por ejemplo, con dificultad en la escritura, o sea, el niño que le está costando escribir, con dificultad en la lectura, ¿ya? O con dificultad en las matemáticas, que son los que principalmente llegan al colegio, y también niños con discapacidad intelectual, en los que están los niños Down. ¿Ya? Entonces, todo esto, estos pequeños que llegan, evidentemente, a un sistema, a una comunidad, a un sistema escolar común y corriente, para poder adquirir los aprendizajes que se espera tenga un niño, por ejemplo, en primero, en segundo, en tercero, necesitan de apoyo externo, porque no es suficiente el que da el profe, porque ellos tienen una dificultad mayor. Entonces ahí, en los colegios que tienen PIE, que ahí llega dinero del Estado, ¿no es cierto?, el apoderado tiene que ir con un certificado de un neurólogo o un psiquiatra que le diagnosticó, por ejemplo, TDAH, o que le diagnosticó el TEA o algún trastorno específico del aprendizaje, porque el niño Down es evidente, ¿no es cierto? Y postulan y lo ingresan. Entonces trabajan con una fonoaudióloga, trabajan con un terapeuta ocupacional, trabajan con un educador diferencial, etc. Todo un equipo dispuesto
y disponible para poder ayudarle a ese niño a aprender los contenidos de una manera más personalizada y más directa, de acuerdo a las necesidades que surgen por sus características, por el trastorno que ellos tengan. Entonces hay necesidades que son permanentes. Un niño Down, un niño TEA, para toda su vida van a necesitar apoyo. Ya toda su vida van a tener una necesidad de apoyo para la adquisición de algún aprendizaje. Pero un niño con TDAH, ¿no es cierto? O un niño con un trastorno del aprendizaje puede ser para toda la vida que necesiten ayuda, o puede ser que el niño en algún momento, por su proceso de madurez, vaya adquiriendo ciertas habilidades que le permitan seguir solito. Y a eso se le llama necesidad educativa transitoria, o sea, es por un periodo de tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces decíamos que están estos profesionales dispuestos para los niños que tienen algún tipo de necesidad educativa especial o para favorecer, por ejemplo, el manejo de las emociones y el manejo de las conductas, principalmente para todas aquellas cosas que no tienen que ver con un contenido curricular. Porque nosotros como asistentes de la educación, ¿qué hacemos? Aportamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta comunidad. Están los técnicos, que eran los que hablábamos, y los de carácter auxiliar o los de servicios auxiliares. Entonces, recuerda, todos son todos. Cuando hace unos días se celebró el Día del Asistente de la Educación, estábamos todos. Todos estábamos metidos ahí. Ya. ¿Y cuáles son algunas de las funciones del asistente de la educación? En este caso, en general, ¿no es cierto? Cuando los profesionales deben, bueno, primero, características, contar con un título profesional, ¿ya? Y que sea otorgado por una institución del Estado. Estos son de los requisitos. Para docente tiene que ser un nivel técnico o complementario a la labor que realiza el docente, ¿ya? Para apoyar en este proceso. Entonces, al principio, yo no sé si tú conoces a algún asistente de aula, pero muchas fueron apoderados y que pasaron a ser parte de este equipo que apoya. Muchas asistentes, las más antiguas, no tienen formación inicial, digamos, porque la ley no lo solicitaba. La ley no lo solicita en sí. La ley no dice que el asistente de aula tiene que ser una persona con un título técnico. Lo que pasa es que sí, los colegios que están solicitando, también por la complejidad que significa estar en el aula, la responsabilidad también que significa traer una persona y ponerla ahí, ayudando, ¿no es cierto? Y el asistente de aula pasó a ser, pasó a cumplir una función súper importante que antes cumplían los profes, el contacto directo con el apoderado. Entonces, ¿qué hace el asistente de aula? El asistente de aula está, porque son fijas, entonces estás todo el año con el niño. Tú eres la que está todo el año y todas las clases. Entonces, tú sabes todo lo que le pasa al niño, tú sales con el niño a entregárselo al apoderado, sabes que a este niño se le entrega el furgón porque la mamá trabaja, a ella la vino a buscar el abuelito, allá está el hermano mayor, él se va con la vecina, viene la mamá y te pregunta, te dice, ¿sabe qué? Hoy día amaneció enfermito la guatita, ningún problema, es el que te acompaña en caso de accidente al niño. Es que si te lo vienes a buscar, va con el niño a la oficina, a esperar a que llegues tú para llevártelo. Ese es el niño, por ejemplo, no sé, cuando hay vacunas, es la asistente, la que contiene, la que consuela. Entonces, tú vas a saber y los niños van a tener un lazo afectivo contigo. Por eso cuando adelante vayamos avanzando, la importancia de generar lazos afectivos, de generar apego, de generar vínculos, de ser ese vínculo secundario que se llama, ¿no es cierto? Porque el vínculo primario idealmente es la madre, pero no por ser feminista, porque no lo soy por lo demás, pero es el vínculo primario porque uno alimenta, ¿no es cierto? Y se genera ese vínculo.
Y ese vínculo de protección y de apego que se genera primeramente con esta madre y que después se genera con los que componen el círculo, ¿no es cierto?, familiar, este sistema familiar, lo traslada el niño, especialmente el más chiquito, lo traslada al colegio. Y en el colegio necesita de este adulto protector y contenedor, ¿no es cierto? Y esa figura generalmente en los cursos pequeños lo está, no porque se lo proponga, pero lo está cumpliendo el asistente de aula, como lo hacen los chiquititos el asistente de párvulo. Muchas veces uno como apoderado no ve nunca a los profes, porque los profes antes eran los que dejaban a los niños, ahora no, el asistente. Entonces, tú ves al asistente, si quieres decirle algo al profesor, está el asistente, mire, tiene que mandar una comunicación, o venga tal día que es el día de atención a los apoderados. ¿Te fijas? Pero vas a ser tú el canal. Tú vas a ser la cara visible del, por ejemplo, no sé, del cuarto A. No va a ser la profe la van a ver en la reunión y si tienen algún problema más bien académico, pero tú vas a estar enterada de todo lo que le pasen a los niños y de toda la realidad del niño en su casa, porque te la va a contar el apoderado o te la va a contar un apoderado amigo que siempre hay, que te trae la vida y te cuenta la vida de otros apoderados. Y es. Entonces, es importante, es fundamental la labor, porque aparte, cuando te toca un primero, y ojalá eso vaya cambiando, pero en la prebásica, kinder y prekinder, es parte de lo que, del respeto al niño, el que manifieste sus emociones, el que juegue, el buen trato, el saludarlo para su cumpleaños, saberle su nombre, el tener gestos afectivos con él, no sé, son porristas las parvularias, porque bien, súper, lo lograste, o no te preocupes, mañana será mejor, porque son coaching en el fondo, son porristas, etc. Y uno lo ve y lo normaliza. Pero el niño cuando pasa primero, en muchos colegios, incluso dentro de lo que los profesores dicen, bueno, ya, ustedes ya son más grandes, entonces ahora ya no comes la colación en la sala, por ejemplo, como era todos juntos, todos se lavan las manitos, saquen su colación, se comparte la colación en mesitas redondas, porque incluso la distribución del trabajo en el aula es diferente cuando es prebásica, ¿no es cierto? Son mesitas redondas, varios niños en esa mesa, ya. Bueno. Y tú sabes que pasan a la sala común y corriente donde hay 40 salas, el niño le ve la nuca al del frente y el profe, ahí hay que ser sincero, el profe pasó de la pizarra y la tiza a la pizarra y el plumón o el data, pero seguimos con la misma realidad, no ha cambiado mucho en eso, ¿no es cierto? Entonces el niño empieza a sentir que la cosa es diferente. A pasear. ¿Qué está ahí? Sí, claro. Perdón. Te pasa lo mismo, no te preocupes. Está bien. Siempre las manifestaciones afectivas son importantes. Y no hay problema. Entonces, ¿qué es importante? Y en eso tú empezar a empoderarte de lo que estamos hablando. Empezar a reconocer la importancia de los afectos. O sea, el niño pasa primero y esos 2 meses de vacaciones, el niño no tuvo procesos de maduración, y que lo hicieron autorregular sus emociones, entonces frente a un problema no va a llorar. Porque eso no es así. O por ejemplo, el primer día no va a echar de menos a su mamá, no. O no va a necesitar que el profe lo abrace. No es así. Entonces, el rol es especialmente fundamental si en algún momento te toca primero, porque tú vas a tener que acoger toda esa transición y el impacto grande que muchos niños, por ejemplo, a mí me pasó en el caso de mi hija, ella estudiaba en el Altamira y se fue a estudiar al Colegio Leones, o sea, de estar pre-kinder y kinder juntos en una salita donde había huerta y otras cosas, pasó a un colegio de 1.200 alumnos, ¿no es cierto? Donde el baño estaba fuera de la sala, porque la mayoría está como cerquita, y donde usted tiene que luchar por un espacio. Y eso pasa, porque las jornadas incluso son más largas.
Entonces, acoger a ese pequeño. ¿Ya? Y cuando conversemos sobre el desarrollo de los chiquillos te vas a dar cuenta, porque vamos a hablar de las emociones, que mayormente no las incluíamos en el curso de aula, pero el ministerio ya está solicitando, ¿no es cierto?, un aprendizaje socioemocional, una educación emocional tanto de los funcionarios como de los niños. O sea, aprender qué es esto del aprendizaje emocional, cómo traigo yo las emociones al aula, cómo, o sea, no las traigo si están, pero cómo yo las manejo, cómo las acompaño, cómo las ayudo a contener. Entonces la idea es poder después, cuando hablemos de didáctica, cuando ya al final, hablemos también del lenguaje y matemática, pero también vamos a incluir un espacio para que tú puedas crear instancias de manejo de las emociones. Porque no hay aprendizaje sin emoción. Todo aprendizaje está asociado a una emoción. Por eso son importantes las emociones que nosotros vamos a ir generando o favoreciendo o conteniendo en el aula. Y en eso, el asistente de aula está siempre con el niño. Hasta el mismo profesor te va a preguntar. Decir, oye, ¿qué pasó con usted? No, mire, profe, mira, lo que pasa es que él aquí está resfriadito, le dio la peste, no se fue, se cambió, o los papás se fueron, o no sé qué. La mamá me dijo que tal cosa, o sabe qué, se le perdió el polerón, la mamá va a venir quiere hablar con usted porque de ese polerón que se le pierde, o no sé, los lápices y todas las cosas que se pierden porque de verdad se pierden, o se pierden porque hay algún niñito que no ha sido bien educado con respecto al respeto de las cosas de otros. Porque yo no te podría decir que roba ni por maldad. Porque es un niño que está actuando por como todavía no ocupa, digamos, su conciencia moral, aun cuando también vamos a ver el desarrollo para decir, este niño hoy lo hace porque quiere, o este niño es malo, porque son términos que uno escucha. Y la idea es ir educándonos en el lenguaje que vamos a ir utilizando. Entonces, dentro de los roles y funciones que tú vas a tener, estas son asignadas por la dirección, ¿no es cierto? Y van a ir en respuesta de las necesidades y los objetivos que se conversaron en el proyecto educativo, en el PI, que ya lo conversábamos, ¿te acuerdas? O sea, te van a decir, mira Elizabeth, nosotros queremos que tú apoyes al profesor en la elaboración de materiales, que te dediques, por ejemplo, a la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces tú vas a tener que ir desarrollando, ¿no es cierto?, recordando cosas, porque uno lo hace ahora automático, escribe y lee, pero eso fue todo un proceso, porque es la adquisición de la lectura y la escritura son habilidades que uno desarrolla, no vienen con el ser humano. Fue creado, por lo tanto hay áreas del cerebro que se tienen que predisponer para eso. No es que venga predispuesto nuestro cerebro. O sea, tiene las capacidades, pero hay que habilitarlas. Entonces, tú vas a tener que, por ejemplo, en la dirección te va a decir, entonces Elizabeth, nosotros queremos, o otra que diga, Elizabeth, tú vas a estar para ayudar al profesor y el profesor te va a ir indicando lo que tienes que hacer diariamente. U otro te va a decir, ¿sabes qué? Queremos que tú generes vínculo, que el niño se sienta seguro, tranquilo. Entonces, principalmente, sí, lo apoyas en los contenidos, pero principalmente genera vínculos con el niño y la familia. Esa indicación te la van a dar cuando te contraten, digamos. Van a decir, mira, nosotros queremos, y va dada por lo que conversábamos, por el PI, por lo que esta comunidad quiere. Entonces, como esta comunidad quiere y tiene como objetivo lograr tal cosa, yo te tengo que contratar y decirte que aquí la función tuya es esta. Porque la tuya, la mía y la de todos los demás que trabajemos en esa comunidad educativa va a ser que se logren los objetivos. Hasta ahí, más o menos, entiendes cuál es la ya. Entonces, básicamente, va a tener funciones en la docencia. Cuando hablamos de docencia, estamos hablando, ¿no es cierto?, del profe. ¿Ya? Pero como educamos todos,
A veces, por ejemplo, uno hace un taller como psicólogo y a lo mejor tú puedes ayudar. Hay programas de la red como el HPV, que se llama Habilidades para la Vida, que trabaja con los niños. Entonces, puede que muchas veces a lo mejor tengas que ir de apoyo al taller que están haciendo las chicas de Habilidades para la Vida, o si viene Senda, o si viene, no sé, cualquier institución y te soliciten que vayas a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje que en ese momento está dando alguna persona. Yo, por ejemplo, soy docente porque estoy compartiendo contigo aprendizajes, pero no soy profesora de profesión. Entonces yo no me pongo profesora Fabiola Ponce, pongo docente. ¿Ya? Porque estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero yo no tengo la profesión de ser profesora. Por eso uno en general habla de docente, para abarcar a aquellas personas que, por ejemplo, en este caso me toca hacer clases, pero que no son profesores también. Pero cuando estamos bajo la base de que estamos aprendiendo y estamos educando, entonces también tomo un rol. ¿Te fijas? Ya. Modelo de colaboración y buen trato, fundamental, porque tú vas a estar, el profesor va a estar dando su cátedra, a veces mucho rato de espalda, y tú vas a estar ahí mirando toda la panorámica. El niño que saca su colación porque se aburrió y le dio hambre, el niño que se para y se sienta, el niño que le está pegando al del lado porque se aburrió, el niño que le está sacando algo al gato, porque generalmente están atrás, y tú estás viendo todo, porque el profesor en ese momento está dando su clase, y como está consciente y pensando en el contenido, muchas veces se le va todo esto. Y tú vas a estar viendo todo y tú vas a estar corrigiendo, siéntese tranquilito. O por ejemplo, Benjamín, venga a sentarse, guarde la colación. Y tú vas a estar ahí todo el rato, sí, es harto movimiento todo el día. Pero qué hermoso ser parte de este proceso que están viviendo los niños, ¿no es cierto? De ir tomando conductas adaptativas a este medio, que a veces no es muy amigable también, con las características propias de un niño. Los niños aprenden jugando, y lo que menos se hace en la sala de clase es jugar. ¿Cómo irá a ser cuando volvamos? No lo sé, pero tampoco estamos mirando mucho las características, entonces tampoco etiquetar, decir los niños son hiperactivos, son niños. Y un niño es niño igual hiperactividad, porque se está descubriendo el mundo con todo su cuerpo. Y uno aprende con todo el cuerpo, utiliza todos los sentidos. Y el niño está todavía en esa fase. Después atrofiamos el aprendizaje a través de todos los sentidos y utilizamos el sentido de la audición y de la vista solamente. Porque el niño está sentado escuchando al profe y mirando la pizarra. Pero el niño y las personas, pero especialmente el niño, aprende con todo el cuerpo, tocando de lo que están hablando. Entonces, todo es etéreo en un niño. Por eso, cuando tú hablas, por ejemplo, las matemáticas y esto, pero ¿qué son las matemáticas? Pesca una manzana, pesca esta cosa, mide el patio, mídanse el pelo, mídanse entre ustedes, utilícense ustedes como suma y resta. Te fijas, el niño se mueve, el niño toca. Y eso sirve mucho para aquellos niños a los que se les dificulta el aprendizaje tradicional, de manera tradicional, con la metodología tradicional. ¿Ya? Entonces, inclusión, ¿no es cierto? Porque tú vas a estar como parte de los profesionales y los adultos que van a ir atendiendo las diferentes necesidades, no solamente académicas, porque hay niños que, por ejemplo, a lo mejor van a ser más tímidos, y quizás tú puedas estar ahí, verlo en el recreo, los primeros días a lo mejor tú misma favorecer que se junten con otros niños, a lo mejor tú misma generar un juego en el que los niños se vayan conociendo, y después solito, porque necesitan los niños también un primer empujoncito, como tú predisponer cierta situación para que después se dé lo normal. Hay niños más tímidos, tú puedes generar un juego en un recreo, por ejemplo, y tomar a diferentes niños para que después ellos puedan seguir conversando y jugando solitos. O sea, también es parte tuya ir incluyendo. Por ejemplo, juegos en los cuales tengan los niños que jugar en equipo,
cosa que yo dependa de un otro y todos los talentos se pongan a disposición del que corre más rápido, del que es mejor para planificar, del que es más tímido. ¿Ya? Es importante la figura, es muy importante la figura del asistente de aula. Se ha tornado muy importante porque llega a suplir una necesidad incluso que provocaba mucho estrés en los niños. ¿No es cierto? Porque estaban solos, porque no sabían con quién dirigirse, los profesores a veces van rotando, ¿no es cierto? Y tienes un profesor, ponte tú tienes profesores de asignatura y cómo generas vínculos con quién. Porque el profesor no siempre favorece las instancias de generar vínculos. Y además es inevitable, los niños, desgraciadamente, como se vuelve en algunos contextos súper importantes las notas, los niños te asocian a fracaso o victoria a un profesor. ¿Y cuáles son los menos queridos los de matemáticas? Son los menos queridos porque generalmente el niño se conecta con fracasos permanentes. Que no sé, me sale mal, saco malas notas, las mamás dicen, no, es que nulo para las matemáticas, es que les cuesta. Entonces, y tú ya tienes una desesperanza aprendida, o sea, no, yo para qué si esta cuestión me sale mal. O la lectura, cuando te cuesta leer y te hace leer delante de los compañeros, cuando saben que te cuesta leer. Te ponen nota por leer, por la velocidad lectora. Es que yo me voy a sacarme la nota, entonces el niño traspasa su desconsuelo a la figura de. Entonces, generalmente, profes de matemática y lenguaje no son los más populares. ¿Quiénes son los más populares? Los de educación física. ¿Por qué? Primero porque el niño es protagonista de su aprendizaje. Es el mismo niño quien hace lo que le solicita. No viene el profesor y te empieza a dar una cátedra. El profesor te dice, ya, 10 abdominales, corre por allá, haz esto de acá, júntese, tira la pelota. Es el niño el que va generando su propio aprendizaje, con su cuerpecito. Está fuera de esta sala, juega en equipo, puede gritar, ¿te fijas? Y ellos, ¿por qué? Y entonces, todas esas experiencias que tienen más que ver con lo que es un niño, generan que ese niño le tenga generalmente mucha buena al profe de educación física. Y ahí uno se da cuenta, porque como los aprendizajes conversábamos, están siempre asociados a una emoción, hay aprendizaje en el que el profesor quizás debiera ser un poquito más preocupado de cómo lo entrega o de generar instancias más entretenidas. Si las matemáticas ya, entre comillas, se les dificultan a los niños, entonces uno jugar, idealmente. Proyecto. Ir a la feria, cuántos kilos de tomate, jugar, hacer una feria, por ejemplo, no sé. No siempre vas a poder estar jugando porque hay momentos en que tienes que entregar como mucho contenido, pero también buscar instancias donde el niño viva con ese profesor cosas más agradables. Cosa que no llegues a la sala, y nos ha pasado a todos, porque yo quedé marcada con matemáticas, pero no llegues a la sala y digas, porque ya él hace que yo no entienda, esté enojado, ofuscado, el profe me va a molestar hasta que el profesor respire. Y pasa incluso desde que uno es grande. Yo quedé pero muy marcada con matemáticas y cuando he tenido estadísticas, cuando estudié la primera carrera y tuve estadística, casi me morí. Porque ¿qué dice uno? Voy a elegir una carrera del área social porque no quiero más matemáticas, porque yo me percibo como una persona que no tiene habilidades para las matemáticas. Y resulta que las matemáticas están en todo. Y resulta que te van a pasar igual matemáticas. Y en algún momento hay que hacerse cargo. Pero mi sensación no es agradable. ¿Cómo no voy a comprender un niño que reprueba matemática, que le cuesta, que lo sacan adelante y no sabe? Porque aparte el resto también evidencia ante todos los demás que yo no soy nula. Y esas emociones también hay que acogerlas. ¿Ya? Y la mirada, bueno, como conversábamos, tú vas a tener una visión más clara del apoderado y de los niños. O sea, cuando nosotras, por ejemplo, como dupla, queremos saber algo, evidentemente entrevistamos al profesor.
pero nos vamos directamente a hablar con la asistente. Si la asistente me va a dar, pero todos los datos habido y por haber. No, mire, este niño estuvo en tal curso y se cambió para acá, tiene un hermano que va en, no sé, en tercero básico y tiene otro, pero ellos ya se separan. Porque vas a enterarte de todo, no porque tú seas copuchenta, sino porque es el día a día. El mismo pequeño te lo va a contar. Es que estoy triste porque mi papá se fue, listo. Es que mi mamá, no sé, mi mamá se preocupa más de mi hermano mayor y no me pesca. Entonces, como él lo percibe, no necesariamente es así. Por eso no hay que apretar el botón de pánico, hay que ir escuchando y contextualizando. Porque también nos ha pasado que frente a esta información que nosotros estamos dando, que yo te estoy dando, que nosotros también lo hacemos con los asistentes de aula e inspector en el colegio en el que yo estoy, lo primero es decir, chuta, un montón de vulneración de derechos pasé y no sabía. Bueno, mira, lo que pasó ya pasó, nada que hacer. Y en segundo lugar, no todo es vulneración de derechos. Pero frente a la duda, yo pregunto. Otra persona establecerá si eso no es. Pero frente a la duda yo pregunto. Porque puede ser que no. Y tú dices, ok, entonces si lo vuelvo a ver, sé que esto no es una vulneración de derechos. Pero si es sí, entonces estoy atenta. Informo sobre una situación irregular y aparte, yo ya sé que si vuelvo a ver esa conducta en otra persona o me entero de esa conducta, entonces yo sé que tengo que ir y a informar. Y no preocuparte de preguntar, porque en el fondo, ¿qué es lo que uno más agradece? Que a uno le cuente. Porque a veces podemos prevenir llamando a ese apoderado y haciendo alguna capacitación con él. A veces podemos prevenir derivándolo a alguna institución que pueda apoyarlo. Porque está difícil. Está difícil y en nuestra comuna está más difícil aún. Tenemos serios problemas de habilidades parentales, serios. Tenemos serios problemas también de consumo, serios. De consumo en el caso de los más chiquititos de sus padres, ¿no es cierto? Pero serio, de negligencia parental, cuando te hablo, cuando no entiendas algún término o no sepas bien las dimensiones, me preguntas todo nomás, ¿ya? Cuando hablamos de negligencia parental son aquellas funciones que como papá nosotros tendríamos que ejercer con un niño y no lo estamos haciendo. ¿Ya? No lo estamos cuidando, no lo estamos protegiendo, no lo estamos educando. Toda la función que yo tengo, visualízate como mamá, todo lo que a ti te tocaba hacer, digamos, cuando tus hijos estaban pequeños y que tú no hicieras. Y eso tiene niveles. ¿Ya? Está, por ejemplo, ya, no sé, no alcanza a levantarme temprano, entonces en general el niño se va sin desayuno. Chuta, ya, pero le mando plata y el niño que se compre lo que encuentre. O sea, un sándwich, sale al frente y cómprate, porque en el colegio no vende, pero sale al frente y cómprate unas papas fritas y el niño todo el día sin desayuno, todos los días sin desayuno, y aparte comiendo, por ejemplo, porque ¿qué va a comprar un niño? ¿Tú crees que un niño va a decir, me vende una fruta? O venda, ¿qué es lo más saludable que tiene? El niño va a comer chatarra. Entonces uno dice, oye, sí, pero es que no alcanzo. No, eso es negligencia. Porque ese padre tiene que ver cómo se levanta más temprano, cómo favorece que este niño, ya sea que, por ejemplo, ya usted no alcanza, déjenlo, depende de la edad, ¿no es cierto? Déjenlo en la noche puesto, ¿no es cierto? Si le va a dar yogur, si está la lechecita, y después, mientras, organícese. Si es adolescente, fiscalice. Es que ya es grande y yo no me levanto a tomar desayuno con él, pero fiscalice que tome desayuno. Idealmente, levántase más temprano, si es que se puede levantar más temprano, o si es que puede estar en esos momentos y siéntese con él a que tome desayuno. Entonces, eso es leve. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una mamá o un papá o un adulto responsable que no lleva, el niño no toma desayuno porque no hay, porque la mamá en ese momento está zeta, ya sea porque consume, ya sea porque llega tarde, ya sea porque carreteó, no lo sé.
Y la vecina del lado es la que se está preocupando y le está dando desayuno a este pobre cabro, que más encima no va ni siquiera con colación, no lleva los materiales, no va a reunión, a pesar de que tú lo has citado. Entonces tú dices, esto ya no es suficiente una conversación. Vamos a tener que hacer una derivación para que profesionales externos a los del colegio la orienten o el tribunal establezca alguna medida. Y en eso, cuando uno trabaja en un colegio, el manual de convivencia te va a decir un montón de cosas. Te va a decir, por ejemplo, que esto es una, no sé, es una falta leve, grave, llamen al apoderado, a taller con el apoderado, derivación con el apoderado. Te va a ir diciendo en escalada las cosas que uno tiene que ir haciendo, ¿no es cierto? Si hay reacción, súper bien, si se cambia y se modifica la conducta, espectacular, pero si no, el colegio genera otras estrategias para velar por el bienestar de este niño, ¿no es cierto?, por el resguardo de sus derechos. Pero si, por ejemplo, ya lo que dice el manual de convivencia no dio abasto, como cuando hablábamos de la ley de aula segura, ya no da abasto, entonces el colegio, ¿qué tiene que hacer? Decir, ¿sabes qué? Como comunidad ya no podemos hacer nada, entonces hay que tomar acciones legales, que en este caso, te estoy hablando de vulneración de derechos, ¿ya? En este caso hay que derivar. Ya el colegio hizo todo lo que podía hacer. Ya el colegio no puede hacer nada más, no tiene establecido nada más, hicimos todo lo humanamente posible que esta comunidad puede hacer para ayudar a ese pequeño. Entonces lo que hay que hacer ahora es derivar. Eso ocurre, por ejemplo, si los papás no van a las reuniones y cosas así. Yo me acuerdo que cuando estaba mi hija en el colegio, yo era presidenta de curso y la profe siempre conversaba conmigo, entonces ella me comentó una vez que sucedió eso con un compañero de ella, que los papás nunca iban a reunión, nunca fueron, y lo citaban, lo llamaban, y no, nunca apareció. Y la profe me comentó que iba a hacer eso. Sí. Que iba a Porque, por derivar. ejemplo, claro, porque ahí ¿qué podemos hacer? Argumentar una negligencia, o sea, el papá tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de vincularse con el colegio. No es que yo pesco a mi niño y lo deposito todos los días ahí y yo me olvido que existe. Entonces, esa comunidad que estableció, seguramente que si el papá no iba, ya tenía que llamar una cierta cantidad de veces que se les iba a citar, carta certificada, depende de lo que el colegio establezca. Pero siempre van a escalada. Ya, primero el profesor lo cita, no, ya. A lo mejor lo llama a la dupla, ya, no. Entonces se le manda una carta certificada para que se acerque al colegio para que genere contacto, porque generalmente lo que pasa, si no está pasando, lo cambian de número de teléfono como si nada. Y es muy común en nuestra comuna, por varias situaciones, ¿ya? Que cambian, sí, varias situaciones van cambiando números de teléfono. Ya, entonces, carta certificada. Pasó la carta certificada, nada, entonces de ahí puede que establezca, se deriva. Porque no es que tú derives al tiro, cuando son leves. Cuando es grave, por ejemplo, es un ASI, un abuso sexual infantil, es un maltrato, el niño llega con un golpe, con un moretón, tú tienes que ir a constatar lesiones y tienes que hacer la derivación. Y es el tribunal quien establecerá si eso es constitutivo o no de delito. Si la versión que dan los padres es la verdadera o es la que da el niño o es la que el niño no da. Porque los niños, cuando son maltratados permanentemente, ellos ya tienen un discurso. O sea, yo me acuerdo en algún momento que llegó una chiquitita de kinder con un moretón y dijo que se había caído andando en bicicleta. Lo que a uno le queda es contratar lesiones, porque uno tiene que ir y establecer, porque es un golpe, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos con la pequeña a contratar lesiones y llamamos al apoderado, ¿ya? Mi dupla fue a contratar lesiones mientras yo llamaba al apoderado. Cuando hablamos de dupla, estamos hablando de asistente social y psicólogo. Esa es la dupla, ¿ya? Que trabaja generalmente, trabajamos en los programas o en el colegio, la dupla. Entonces,
mientras pasaba todo esto, llega mi dupla, digamos, llega la psicóloga con la pequeña y yo estaba entrevistando a la apoderada. Y me llama para afuera un ratito y me muestra el papel que mandaba el médico, que aparte hacía una observación de que la niña estaba en pésimas condiciones de higiene. Porque claro, él la revisó, contrató lesiones, tuvo que revisarla, ¿no es cierto? Porque no era solamente en la carita, y nosotros había partecitas de su cuerpo, no sé, sus bracitos, y otros que uno no ve. Entonces, en un descuido, era notorio el descuido, la negligencia que había ahí. Entonces, se lo informamos a la mamá y ¿qué le informamos? Que nosotros íbamos a derivar ese caso al tribunal. Y ella dice que la niña se pegó en la carita, pero cuando la niña habla con el médico, le dice que la mamá le pegó. Entonces nosotros partimos del relato del niño. Primero, ¿cómo se hizo eso? Que está lo mismo que dijo el niño. Y un niño, eso, tú te das cuenta, te vas a dar cuenta cuando conversas con el niño, que si el niño parece un disco rayado, es porque ese relato, lo más probable, se lo dijo un adulto. Si el niño iba a usar palabras que, por ejemplo, el pequeño nunca ha usado, te va a hacer ruido. Porque si él no habla así, o estos términos no son de niños chicos. ¿Te fijas? Y ahí uno dice, es raro esto. Y es raro, y seguramente va a tener un fundamento por el cual va a ser raro. Entonces ahí se activa el protocolo y uno dice ya, medida de protección, que quiere decir que el tribunal manda a los papás a un programa de habilidades parentales, que cambien el cuidado personal. El cuidado personal es la tuición, ya se llama cuidado personal. Que cambie el cuidado personal, que se lo dé provisoriamente a la abuela, a un hermano, a un tío, incluso hasta vecinos se los dan. Mientras estos padres, padre, madre, ambos, el que esté, se someten a un proceso de aprendizaje de habilidades parentales y por ejemplo, de consumo de droga, va a ir dependiendo, o de ambos, y estos padres van demostrando después de 6 meses que se hace el informe, van demostrando que ha cambiado. Si no cambia, el tribunal da otro tiempo y si no, empieza a buscar quién se queda con ese pequeño. Si no hay nadie que se quede con ese pequeño, el Estado tiene que hacerse cargo y el Sename tiene residencia. Y es súper complejo. A nosotros nos pasó el año pasado, a principios del año pasado, que una de nuestras pequeñas estaba en clase y estaban en audiencia con su madre y después estableció que se iba a residencia en Quillota. Y fue la PDI a buscarla al colegio. O sea, ha sido, y llaman directamente al colegio que tenemos que ir a buscarla y retenerla en el colegio, tenerla ahí hasta que vaya a la PDI. Y ella así como que, y uno tener que decirle lo que está pasando porque viene el funcionario, ya no puede ni siquiera venir su madre a buscarla. Porque en el momento en que el tribunal decreta una medida, los padres pierden lo que conversábamos, ¿te acuerdas? El padre, como este niño no es mío, pierde el derecho, ¿no es cierto? Y el deber que tenía sobre ese niño, y el Estado dice, tú no resguardas la protección de los derechos de este pequeño, yo tengo que hacerlo, porque yo me comprometí como Estado a hacerme cargo, ya sea favoreciendo que tú lo hagas, y lo hagas de buena manera, por eso te mando a que aprendas a ser papá, te mando a que adquieras ciertas habilidades, pero si no lo logras, entonces yo tomo al pequeño y lo llevo a un lugar, entre comillas, mejor. Ya ahí puede ser cuestionable, ¿no es cierto?, cómo funciona. Puede ser cuestionable, pero la inspiración es que el niño salga de ahí para que esté en un lugar mejor. Y ella, por ejemplo, está en una residencia en Quillota, cada cierto tiempo el año pasado la llamábamos, hicimos un grupo con sus excompañeras porque ella iba en octavo y la fueron a ver, pero es fuerte, súper fuerte. Pero todo
todo va desde la inspiración que conversábamos, desde este nuevo paradigma. Chile, digamos, como el Estado somos todos, porque a veces uno escucha el Estado, no se hace cargo. Bueno, el Estado somos todos, no solamente ciertas instituciones, porque la definición también dice, el ciudadano común y corriente también es parte del Estado. Todos tenemos el deber de protección, pero si nosotros no cumplimos con ese deber, bueno, se tienen que disponer todos los organismos necesarios para hacer que cumplamos con ese deber, y si aún así no pasa nada, pues si aún así, por ejemplo, el colegio, si el colegio no denuncia, el colegio va a ser sancionado. La persona que no denunció y el colegio por no denunciar. Si el colegio, por ejemplo, hace una mala gestión, supongamos, hay una situación de convivencia y expulsan a una niña sin haber seguido los conductos que decía el protocolo, sin haber, por ejemplo, dado un apoyo psicosocial, sin haber derivado, sin haber gestionado, sin haber hecho nada, se salta el tiro y la expulsa, como ocurrió en un colegio por un caso de acoso. Esos padres, los de la niña que ejerció abuso sobre otra, ¿ya? Fueron al tribunal y argumentaron que el colegio estaba pasando a llevar el derecho de la niña a una educación, ¿ya? A la educación. Hicieron toda una investigación y el tribunal estableció, te estoy hablando de un colegio de aquí en Quintero, el tribunal estableció la reintegración de esa niña a ese colegio, porque el proceso estaba malo y porque efectivamente el colegio estaba vulnerando el derecho a la educación. ¿Te fijas? Y es complejo, por ejemplo, cuando tú hablas de expulsión, y por ejemplo yo echo un niño, yo echo ese niño y lo dejo ahí suelto, digamos, libre por ahí, y ese niño cómo ejerce su derecho a la educación. Por eso la expulsión, cuando uno dice, oye, este niño, ¿cómo no lo echan del colegio? No, la expulsión tiene que seguir todo un proceso, incluso legal adecuado, para resguardarle siempre a ese niño también su derecho a la educación. Por ejemplo, ya, se le cierra el año escolar un poco antes. ¿Qué quiere decir? Que el niño no va a aparecer como repitente, por ejemplo. Va a dar exámenes nomás. ¿Te fijas? Ya, por acoso, porque él mismo era quien acosaba, el niño no va a ir a clase, pero de cierta fecha hacia adelante va a ir a dar exámenes, las pruebas. Pero porque no lo puedes dejar ahí al aire. También, por ejemplo, como el colegio es el adulto responsable de este niño, no es decirle a un niño, ya, te vas, lo suspenden y se va. No puedes. Tienes que esperar a que llegue el adulto. Porque no puedes mandar a un niño para la casa si no llega su adulto. ¿Y qué pasa? Que el adulto no llega. Entonces dice, ¿y qué hacemos con el niño? Al final lo tienes en la oficina hasta que termine la jornada. Y llamas al apoderado que no llega. Porque entonces tienes que ir viendo qué dice el manual, cómo vamos moviéndonos, cómo vamos ya, la asistente social que vaya a hacer una visita, cosa que el apoderado firme de toda la información que tú le estás dando, ya, ok, una carta certificada. No lo sé, las diferentes estrategias que los colegios van estableciendo en su manual de convivencia. Pero ese niño no lo puede echar. O sea, no le puede suspender y que se vaya para la casa. O que un funcionario vaya y lo vaya a dejar. ¿Te fijas? Y ahí hay que estar súper atento, porque si no hay nadie en la casa, no te andas paseando con el joven. Nosotros en alguna oportunidad que nos pasó, lo que hicimos fue llamamos a Seguridad Ciudadana para que nos pudiera apoyar, porque andábamos con el niñito para todas partes. Porque no está aquí, entonces la otra dirección que te dieron del apoderado suplente queda por el otro, pues ya, no era locura, ya era Quintero, para allá con el niñito para Quintero. Al final, la verdad, nos devolvimos con el niñito, pero en algún momento cuando se nos escapó un niñito, se escapó, saltó la reja, y todos detrás del niñito, llamamos a Seguridad Ciudadana para que nos apoyara en ir a buscar al niñito, porque nos dábamos abasto. Porque no pueden salir todos los funcionarios, ¿qué pasa con el resto de los niños?
Sacamos al inspector, sacamos a los inspectores educacionales, digamos, sacamos a todos. ¿Y quién se queda ahí para las cosas propias que pasen, para el apoderado que fue a hacer una consulta, para el niño que a lo mejor tiene un problema de conducta, para el que se desmayó, para el... Y nosotros llamamos Seguridad Ciudadana y nos apoyó en eso. Entonces, claro, son situaciones que nos pasan. Hay niños que no quieren estar en el colegio, hay niños que no tienen normas ni límites y te va a tocar un montón. Entonces, sin normas ni límites, el niño es un mamífero rico, exquisito, pero que no ha sido adiestrado, por decirlo de alguna manera, en las normas básicas de convivencia. Entonces, ¿cómo le pides que se siente si nunca se sienta? O ponte tú, teníamos el caso de una niña que siempre se tiraba encima de la mesa. Ahí escribía, así comía, así todo. Entonces yo entrevisto a la mamá y resulta que la niña, pequeña, porque ella iba en kinder, ella todo lo hacía en la cama. Comía en la cama, hacía las tareas en la cama, todo en la cama, se vestía en la cama, todo en la cama. Entonces era obvio que la niña acá iba a tener más la misma postura que tomaba cuando estaba de guatita en la cama. Entonces ahí a educar a ese apoderado, educar y fiscalizar, porque no todos lo asumen bien, en las nuevas normas de comportamiento dentro de la sala, de comportamiento también que tiene que tener en la casa, un espacio adecuado donde se siente llegar las tareas. Y todas esas cosas nos van a pasar. O sea, te van a pasar a ti, la verdad. Más directamente hablando, porque hay que ser sincero, pero para eso es importante prepararse. ¿Te fijas? Es importante prepararse siempre, porque es un aprendizaje continuo. La autoformación tiene que ser parte de tu vida. O sea, por ejemplo, estar leyendo, estar preguntando, salió una nueva ley, tal cosa, salió un nuevo artículo, tal cosa, cómo lo están haciendo en el colegio, cuáles son los números a los que hay que llamar, qué pasa con los apoderados, nunca hacer un comentario. Porque el apoderado se va a agarrar de cualquier comentario que hagas tú y decir, oye, no, ¿sabes qué? Que la tía, pues evidente, la tía dijo que este niñito faltaba mucho. Y a lo mejor tú dijiste, sí, se ha faltado mucho en realidad, yo creo que es por la mamá. Supongamos que tú hayas dicho. Y a lo mejor es por la mamá porque está enferma, por la mamá porque no ha podido venir, por la mamá porque se va a cambiar de casa, por lo que sea. Y ese apoderado se lo va a contar a otra. Le decís, ¿sabes qué? La tía dijo que, y te lo aseguro porque eso pasa. Entonces, claro, ahí tú tomar tus propias técnicas. Es decir, ¿sabes qué? Tía, ¿sabe qué? Quería contarle qué tal cosa. Mire, si tiene algo importante que decir, porque que te digan, no, si yo lo que supe es que ese niñito pasa solo todo el día. Entonces decir, mire, si tiene algo importante que decir, vaya y hable con el inspector o solicite hablar con la encargada de convivencia. Porque son cagüines. No le vas a decir que son cagüines, pero porque son cagüines. Pero, por ejemplo, todo te lo va a decir los diferentes protocolos. Entonces, fundamental, estar atenta a los protocolos de la institución en la que tú vayas a entrar y aquellos que tienen que ver más directamente con la función propia que tú vas a cumplir. Otro aspecto importante, que las funciones específicas de tu rol como educadora de aula lo va a dar, me pegué, pero parece que la voz no. Ya, va a estar establecido, ¿no es cierto?, por las directrices que te dé la dirección y que tienen directa relación con el PEI. ¿Te acuerdas lo que era el PEI? Sí, el proyecto educativo institucional. Exacto, proyecto educativo institucional, que es el que organiza, el que da las directrices, el que expresa cómo es esta comunidad, qué quiere hacer esta comunidad, qué espera esta comunidad. ¿Te fijas? Como el producto que hablaba y que tiene y que hace una bajada con respecto a los sellos.
Y los sellos, ahí hicimos la relación, ¿te acuerdas? Con cualquier producto. ¿No? Te dice las características, como un par de características específicas, todos los colegios lo tienen. Todos los colegios tienen. Por ejemplo, hay el colegio inglés tiene uno de los sellos, es aprendiendo inglés. Entonces, el inglés no se, es un ramo que no pueden reprobar los niños. ¿Ya? Y es un ramo que se le da énfasis. Por eso se habla ciertas cosas en inglés, se escriben ciertas cosas en inglés, porque está dentro de su proyecto educativo. Mi imagen quedó congelada y no es mi mejor ángulo, pero eso. Es que sí, ya me di cuenta que quedó congelada. Entonces, súper importante, ¿no es cierto? Que te visualices en lo concreto, lo voy a tratar de separar así, en lo administrativo, por ejemplo, en lo que establezca tu contrato, en las directrices que te diga la dirección. Entonces te va a decir, Elizabeth, la idea es que tú hagas esto y esto. ¿Ya? Y tú vas a ver que eso debiese tener concordancia con el proyecto educativo de la comunidad a la que tú te vas a sumar. ¿Ya? Y por otro lado, son los aspectos afectivos y emocionales. O sea, la función que tú vas a cumplir en esa aula como adulto, como esa figura de adulto, visualízate como ese adulto que va a generar vínculos y apego. Cuando veamos un poquito de lo que tenemos diferentes tipos de apego y los niños generan ese tipo de apego también con los diferentes adultos de la comunidad. Están los apegos inseguros, el apego seguro, que es digamos, el que no, te va a permitir el acercarte a un pequeño que está con una rabieta pero impresionante, pero que cuando tú te acerques te escuche y tú lo calmes con tu tono de voz, con tu presencia. Tips, recuerda siempre bajar, mirar al niño a los ojos, nunca estar por encima del pequeño, porque eso intimida y el cerebrito del pequeño lo asocia a peligro. Entonces, hay que tratar de desestresar ese cerebrito y como lo hago, me pongo al mismo nivel. O sea, si es te lo voy a decir así, si es un cachorro mamífero, tú te bajas al nivel para estar al mismo nivel de este cachorro. O sea, una cachorra también. Entonces, bota las barreras, baja digamos, el estrés, el estado de alerta, los impulsos, porque lo hemos conversado, si no me equivoco, que frente a la interpretación de que lo que pasa afuera es peligroso para mí, cualquier ser humano ataca o huye. Y lo que uno ve en los niños es súper claro. El niño generalmente te pega patadas, te muerde, grita, todo lo demás. O sea, está atacando. Cuando un niño tiene esos comportamientos es porque se sintió que está en peligro. ¿Te fijas? Y tiene que atacar. Y hay otros niños que salen corriendo, que lo único que quieren es que los suelte y trata de zafarse y como que mueve el bracito y pega, pero no pega, pega porque quiere irse, salir corriendo. En esas dos instancias tenemos que irnos hacia atrás y pensar, ¿qué le está provocando a este niño, a este cerebrito, la idea de que está en peligro? Entonces, para poder conversar con él, tengo que bajar, mirarlo a los ojos, tono suave. Si tenemos niños, por ejemplo, TEA, abrazar no es buena idea, ¿no es cierto? Porque después vamos a ir viendo las características, pero si no, obviando que estamos en pandemia, pero si no, abrazarlo, buscar alguna manera, a lo mejor cada niño que tenga una pelotita o con qué lo calma, cada niño puede a lo mejor identificar qué lo calma y acudir a eso que lo calma junto contigo y conversar todo el rato con un tono suave. Y eso lo va a lograr y el niño va a aceptar cada indicación que tú le des única y exclusivamente si ve que tú eres una figura segura para él. Que tú lo vas, digamos, a aceptar con esta rabieta antes y después de una rabieta. Es como un hijo, digamos. Porque hay muchos niños que después se insegurizan. Y ese es el apego inseguro, es decir, chuta, a lo mejor la tía ya no me va a querer más. Porque la última vez yo estaba tan enojado y le pegué. Es evidente, si el niño te pegó una patada en las canillas, no es que vaya a ser tu fans. Pero si tú puedes
irte un poquito más hacia atrás y decir, ¿qué le provocó ese pánico terrible? Que tuvo la necesidad de golpearme, de golpear a yo u otro, entonces a lo mejor podrías ayudar al pequeño a manejar mejor esos estados de rabia. La manera en que él buscó poder sobrevivir, defenderse. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, aquí básicamente está, hasta que me despegue, ¿no es cierto?, está algunas de las funciones súper concretas. Asistir al docente, ¿no es cierto?, en las clases. Y ahí también importante, y te lo vamos a pasar, algunos contenidos que tienen que ver con el aprendizaje propiamente tal, enfocado en la lectura, escritura y matemática, para que tú también puedas ir apoyándolo y puedas de a poco ir gestionando también tus herramientas o ideas de cómo irlo ayudando para que vaya de a poquito a gestionar estas herramientas. Entonces, esos ramos te los va a hacer la Claudia, ya la que hacía, ya, porque ella no solamente es parvularia, sino que es psicopedagoga también. Entonces ella va a irte orientando, va a ir orientando el cómo ir ayudando a los chiquillos en su adquisición, a los pequeños en su adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas, que son el tema en cuanto a lo que son los aprendizajes curriculares en el rango de edades y de cursos en los que tú vas a trabajar. Colaborar en eventos, ceremonias, o sea, en todas las, ya sea elaborando material, practicando actos, coordinando con los papás, etc. Cumplir con los turnos de atención, por ejemplo, si te toca llevarlos al comedor, porque no todos los niños van a comer en el colegio. Entonces, como hay varias comidas, muchas veces es la asistente de aula la que va con esos niños mientras el profesor se queda con los otros niños. ¿Ya? Verlos en los patios, apoyar en la elaboración y construcción de material didáctico, que era lo que conversábamos, administrar los recursos materiales y de equipo, por ejemplo, no sé, en la sala. Si hay papel higiénico, si ahora va a haber el jabón y todo, tú vas a tener que estar encargada, por ejemplo, de ir viendo todo eso, lo más probable. Asumir tareas de control y monitoreo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ponte tú que sí, llegó atrasado, no, esta apoderada no fue a reunión, a lo mejor te va a tocar a ti también, y en eso es súper importante que tú quizás tomes la costumbre de tenerte tú una bitácora, ¿ya? Porque a uno a veces se le van ciertas cosas. Es decir, este niño, por ejemplo, hoy día, no sé, cosas que te hayan llamado la atención, contenidos que a lo mejor hayas pasado ese día, actividades que se hayan hecho, acuerdos a los que hayas llegado con el profe, porque la memoria es frágil y son tantas cosas que a veces a uno se le va. O porque frente a alguna situación, cuando uno está haciendo una investigación y pregunta, hoy sí me acuerdo, pero es que no me acuerdo qué día fue. Entonces, ideal llevar, ¿no es cierto?, una bitácora que te vaya ordenando también el día a día que tú vas haciendo. Bueno, apoyar el trabajo en la sala de clases en ausencia de profesores. Muchas veces hay colegios, aun cuando no debieses quedarte sola en el aula. Pero hay muchos colegios donde si el profesor se atrasa, tú empiezas con los niños y ahí empezar con las rutinas, ¿no es cierto? Con canciones que tengan que ver o con ciertas cosas que tengan que ver con el cómo están, cómo se sintieron, o sea, que los materiales, etcétera, si el tiempo es pequeño, y en algunos colegios hasta tienen que estar lo que dura un ramo con el niño porque no hay quien supla al profesor. Es que eso también se da y no es poco frecuente. O sea, yo he llegado al colegio y yo, asistente social, me han dicho, oye, ¿por qué no vas a tal curso? Porque el profesor viene atrasado, porque no hay quien se quede con los niños. Y dije, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, te mandan con una guía y tú pasas guía y es como supervisarlo. Bueno, eso también pasa. ¿Ya? Puede que no pase nunca en el colegio en el que tú estés, o puede que al final sea una costumbre recurrente
Cada comunidad tiene sus propias características. ¿Ya? Realizar tareas que te asignen jefe directo, por ejemplo, no sé, que te toque participar, generalmente se hacen comisiones, cuando hay algún acto o algo así. Y ahí lo que te diga el profe, o sea, el profe o lo que te diga quien esté a cargo, e informar a tus superiores las situaciones irregulares, que es lo que hemos estado conversando básicamente desde lo que es la normativa. Ya, ese aspecto es importante porque la idea es que tú también aportes siempre con ideas, con experiencias. El hecho de que, por ejemplo, uno no haya estado antes en un colegio, no quiere decir que tú no tengas experiencias también en crianza. Ahora, es diferente, sí, el ser mamá y el hijo, digamos, uno lo va educando de acuerdo a lo que uno supone, ¿no es cierto? Por lo tanto, es concordante con lo que uno es. Ahí me veo mejor, me veo la mitad. Ahí sí, ya, volví. A 40 niños con diferentes realidades. Entonces, en eso, a estar atenta, a pedir ayuda, a formarte permanentemente, a estar atenta también de las normativas de ese colegio y de los protocolos que hemos conversado. Entonces, cuando hemos hecho este curso, en general dicen, ¿pero qué voy a hacer yo? Básicamente lo que hemos estado conversando, pero va a depender, ¿no es cierto?, de lo que te solicite específicamente el colegio al que tú vayas a entrar. Pero en general se repite lo que hemos conversado, estar en el aula, ayudar en el manejo de las conductas de los niños, apoyar al profesor en la elaboración de material, tener una relación directa con los padres y apoderados, generar vínculos de apego con los niños, apoyarlos en las tareas, por ejemplo, en la adquisición de los aprendizajes formales. Básicamente eso se repite. Y de ahí alguna cosa adicional que es la que te pidan en el colegio que tú vayas a trabajar. ¿Dudas? Todas. No, por ahora nada. Ya. Recuerda que va a quedar el link de la clase, que puedes llamar entre las 5 y 6:30. Ya de mañana viene el foro, porque este módulo tiene la misma modalidad, ¿no es cierto? Foro martes, miércoles y jueves, y el viernes una prueba como las que vimos. En general, en este módulo, como hablamos de normativas, son cosas súper concretas, es más bien una evaluación verdadero o falso, o sea, en el fondo identificaste si era o no era la pregunta correcta que se te está dando. Sin embargo, cuando uno entremos ya, desde la próxima semana, entramos en terrenos que más me gusta a mí, que es de la psicología, las evaluaciones vamos a irlas modificando un poco. ¿Ya? Porque tenemos que ir practicando lo que es la reflexión, la aplicación y la asociación, entonces por ahí va a haber a lo mejor un trabajo, estudio de caso, que es con lo que también me gusta trabajar, y recuerda que cuando hagamos estudios de caso, aplico todo lo aprendido. Ya, supongamos que estamos viendo el desarrollo evolutivo de un niño, y yo te pongo un caso, y tú, por ejemplo, me digas, no, está dentro de lo esperado que un niño a tal edad, biológicamente o socioafectivamente, manifieste esto. Puede ser que haya algún problema en su desarrollo.
pero si hay datos que dicen que haya maltrato o que pueda haber otra situación, entonces tú dices, y frente a tal caso, el colegio yo tendría que avisar porque podría ser una posible vulneración de derechos. Te fijas, vas aplicando porque en el día a día vas a tener que aplicar todo. Los conocimientos no los vas a aplicar parcelados. Frente a una situación vas a tener que aplicar tus conocimientos en psicología, tus conocimientos, por ejemplo, en necesidades educativas especiales, o sea, en aquellas necesidades que se manifiestan porque el pequeño pueda tener algún tipo de trastorno, ¿no es cierto? Y también todo lo que tenga que ver con la normativa, porque todo esto pasa en un contexto. ¿Ya? Ahora, siempre puedes preguntar y la idea es que ojalá te surjan muchísimas dudas, porque cuando a uno le surgen muchas dudas, la posibilidad de ir asociando más aprendizaje es mucho mejor. Entonces, normativa hasta esta semana, con lo que hemos conversado, principalmente enfocado, por ejemplo, en estos momentos en ir identificando aspectos relevantes que tienen que ver con las vulneraciones de derechos, con la importancia de conocer los protocolos, con la importancia de la figura del asistente de la educación como parte de esta comunidad que educa y por lo tanto es responsable también de tener un comportamiento que favorezca la sana convivencia. Y la próxima semana ya entramos de lleno en lo que tiene relación con los procesos cognitivos y de desarrollo del pequeño. O sea, nos metemos en el pequeño, porque hasta ahora hemos partido de lo que es la comunidad. Claro. Entonces, partimos del objetivo de esta comunidad, después de las características de esta comunidad y que rige el quehacer de esta comunidad, y ahora vamos a quienes mayoritariamente conforman esta comunidad y quienes son el objetivo también de esta comunidad, que son los niños y adolescentes. Entonces vamos a empezar a conocer cómo funciona. ¿Ya? Aquí vamos a conocer varios términos. Pregúntalos todos. Yeah. Porque yo sé que, por ejemplo, vamos a hablar de áreas prefrontales, de procesos cognitivos, de funciones ejecutivas, de un montón de cosas que vamos a ir hablando, que no son términos que yo en la vida real hable. ¿Ya? No hay problema si nos pasa todo. Yo a veces estoy en reuniones y pasan mis perros, tú ves que ladra el otro, mi esposo también a veces viene y me saluda, así que no te preocupes, es parte de lo cotidiano, ¿ya? Así que cualquier cosa, preguntas para que yo te pueda ayudar. ¿Te parece? Me parece. Muchísimas gracias. Ya, que tengas una muy buena semana y nos estamos viendo entonces, a repasar. Ahora ya no hay clase hasta el lunes, ¿cierto? Hasta el próximo lunes. Siempre va a haber los lunes, a menos que por alguna situación nos pongamos de acuerdo y se cambie. Ya. ¿Ya? Pero siempre va a haber los lunes. Ya. ¿Ya? Ya, pues. Muchas gracias. Nos vemos. Que te vaya bien. Igual. Chao.